Muy buenas tardes. Le agradezco en primer lugar la invitación que me hizo el doctor Sebastián Batista Méndez para estar con ustedes. No se dijo, pero voy a mencionar que tuve la oportunidad de estar 2 años y medio colaborando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una dirección que es la Dirección de Asuntos Indígenas en Reclusión. Y digo esto a propósito de la conferencia que voy a dar, y que finalmente para mí en su momento implicó un gran reto, pero sobre todo un gran privilegio, servirle a personas indígenas privadas de la libertad. Poco o mucho de lo que voy a compartir pues se traduce en esa experiencia que tuve al frente de tan importante dependencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que pues, prácticamente tuve la oportunidad de visitar centros penitenciarios, personas indígenas privadas de la libertad en aproximadamente 26 entidades de la República en un lapso de 2 años y medio. Y me consta de primera mano algunos de los aspectos que voy a permitirme compartirles, esa manera de reflexión y a manera de evidenciar la realidad que se vive en el país en tratándose de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Pues bien, dicho lo anterior, y agradeciendo nuevamente su presencia, voy a comentar que mi breve charla la voy a poner mi cronómetro. La charla la voy a dividir en 6 momentos. En un primer momento hablaré del fundamento constitucional y legal del sistema penitenciario de nuestro país. Seguidamente hablaré acerca de la garantía de acceso a la justicia para personas indígenas. Posteriormente compartiré algunos datos relacionados con la población indígena en México. Seguidamente, datos sobre la población indígena privada de la libertad en nuestro país. Seguidamente, sobre la problemática que enfrentan las personas indígenas privadas de la libertad. Y, finalmente, algunos mecanismos de protección en materia de derechos humanos. Digamos que esa es la forma en la que voy a compartir con ustedes esta mañana nuestra plática. Bien, en ese sentido es importante señalar en cuanto al fundamento constitucional y legal que existe para personas privadas de la libertad. Partiré de comentar que el artículo 18 de nuestra Constitución Política Mexicana señala que la base señala que nuestro sistema penitenciario en México debe sustentarse o organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, y señala un catálogo básico de derechos humanos que deben de respetarse en favor de toda persona privada de la libertad, y particularmente también de personas indígenas. Esos derechos mínimos son el derecho al trabajo, a la capacitación para el trabajo, a la educación, la salud y el deporte. Estos derechos mínimos como medio para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Así también el artículo 18, párrafo 8, señala de manera trascendente que las personas sentenciadas en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio para propiciar la reintegración a su comunidad como una forma de reinserción social. Obviamente existe salvedad, hay algunos casos en los que no propiamente una persona tenga que vivir cerca de su comunidad. Me refiero a personas indígenas o no indígenas, por ejemplo, que estén acusados de delitos de delincuencia organizada, o algunas personas internas que requieran medidas especiales de seguridad. Así también, estos principios que se señalan a nivel constitucional en el artículo 18 constitucional que acabo de mencionar, los recoge la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, en nuestro país tenemos una ley específica que regula las condiciones de personas que están sujetas a prisión. En este sentido, el artículo 35 es un artículo que versa sobre algunas disposiciones y derechos que les corresponden a las personas indígenas privadas de la libertad. Y aquí se refiere en este artículo 35 que para determinar el centro penitenciario de personas indígenas se deberá ponderar la importancia que para la persona tenga la pertenencia a la comunidad. Y dentro de los compromisos que la autoridad penitenciaria debe de asumir respecto de personas indígenas, se encuentra lo siguiente, de manera adicional, que deberán las autoridades penitenciarias
adoptar las medidas necesarias para que puedan conservarse sus usos y costumbres al interior de los centros penitenciarios. Dentro de las limitaciones, obviamente, esta posibilidad que tienen las personas indígenas de conservar o de practicar sus usos y costumbres debe tener limitaciones. Estas limitaciones pues, son propiamente las limitaciones que impone el régimen de la disciplina dentro de un centro penitenciario. Y se debe de procurar que las personas indígenas no padezcan formas de asimilación forzada, se menoscabe su cultura o se les segregue al interior de un centro penitenciario. También se señala un hecho importante en esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que la educación básica que reciban las personas indígenas privadas de la libertad deberá ser bilingüe. Y cuando nos referimos a educación básica, pues prácticamente implica lo mínimo que es la educación primaria y secundaria. Pero sí se requiere que la educación deba de ser bilingüe. También lo dice muy puntual la Ley Nacional de Ejecución Penal, y habría que pues, ir reflexionando si se cumple o no con este presupuesto, que se deberán contar al interior de centros penitenciarios con intérpretes certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Intérpretes certificados por el INAH. Habría que ver si existen, habría que ver si los certifican, y como comparé poniendo sobre las mesas algunas problemáticas. Obviamente, esta persona intérprete certificada por el INAH tendrá que hablar y entender la lengua madre de la persona privada de la libertad. ¿Para asegurar qué cosa? Para asegurar que entienda todo el proceso penal que se sigue en su contra, así como sus obligaciones y sus derechos. Por otra parte, también en la Ley Nacional de Ejecución Penal se señala en el artículo 33 que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que es un ente federal, deberá dictar los protocolos en los centros penitenciarios y autoridades y las autoridades penitenciarias tendrán que sujetarse a estos protocolos. Y ojo, para el caso de personas indígenas privadas de la libertad, deberá existir un protocolo especializado, un protocolo de actuación en caso que involucren a personas indígenas privadas de la libertad. Pongo sobre la mesa también esta exigencia que la misma ley señala, que me atrevería a decir que hasta la fecha no existe este protocolo de actuación respecto de cómo deben de conducirse las autoridades penitenciarias de personas indígenas privadas de la libertad. Ahora bien, es también muy sonado en temas jurídico el hecho de que se señala en el artículo 2 constitucional, como ustedes sabrán, el precepto constitucional que por excelencia concentra los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas es el artículo 2 constitucional. Y en ese sentido, el artículo 2 constitucional, en su fracción, en su apartado A, fracción octava, señala que el Estado debe de respetar y garantizar el acceso a la justicia. Es decir, a las personas indígenas se les debe de respetar. La Constitución habla de un acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Es decir, no se está hablando de que exista una jurisdicción propiamente indígena. La Constitución de lo que habla es que en el marco de la jurisdicción que existe en nuestro sistema jurídico, digamos, en nuestro derecho positivo, en nuestro derecho constitucional, las personas indígenas tienen derecho de acceso pleno. Así lo señala la Constitución. Y sigo insistiendo, habría que ver si realmente existe ese acceso pleno. Pero bien, lo que la Constitución señala es que para garantizar ese acceso pleno a la justicia de personas indígenas privadas de la libertad, en todos los juicios y procedimientos en los que las personas indígenas, ya sea de manera individual o colectiva, sean parte, y me refiero a tendríamos que hablar aquí de juicios del orden, principalmente los juicios en los que se involucran personas indígenas y que se armonizan con esta obligación que tiene el Estado o este derecho que tienen ellos de acceder a la justicia, pues son juicios de naturaleza penal principalmente, de naturaleza agraria, de naturaleza electoral, civil, familiar. Entonces lo que la Constitución nos dice es que en todos esos juicios y procedimientos penales, civiles, agrarios, familiares, ya sea de manera individual y colectiva, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y sus especificidades culturales, es decir, las costumbres,
usos, costumbres, especificidades culturales, cosmovisión indígena, como se le denomine en el contexto de cada pueblo y comunidad indígena, deberán de hacerse valer y deberán de hacerse respetar dentro de este juicio, los juicios agrarios, familiares, penales, entre otros. Y que además, y obviamente que en este marco del respeto a sus usos y costumbres, pues también se tendrá que respetar lo que señala nuestro marco constitucional. Y se señala, como me parece como un puente o como una vía para garantizar este acceso pleno a la justicia de personas indígenas, que estas personas indígenas deberán contar o deberán estar asistidos por personas intérpretes y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura. Es la pretensión constitucional. Y digo pretensión porque, si bien es cierto, está en el marco constitucional, pues parte de lo que estamos platicando ahorita es una manera de reflexionar sobre lo que hay, sobre lo que no hay, qué implica y dónde se debe de trabajar, dónde tenemos que poner las exigencias ante el Estado. Voy a mencionar también ya muy brevemente en este marco constitucional y legal que señala la propia Constitución Política Mexicana, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que por ejemplo el artículo 20, apartado B, pues también señala, tratándose de materia penal, yo diría, y lo voy a poner sobre la mesa, que dentro de los temas, dentro de los juicios en que más impactan o los que menos se respetan usos, costumbres, especificidades culturales, y donde más hace falta intérpretes, traductores, y donde todo fue un desorden y un caos para personas indígenas, es los temas penales. Definitivamente, y son los que más agravio le causan a los. ¿Por qué? Porque implica la privación de la libertad. Digo, nada más que eso. Implica la privación de la libertad, implica alejarse de su comunidad, implica alejarse de su familia, implica vivir en condiciones precarias de internamiento, entre otros. Pues bien, el artículo 20, apartado B, pues también señala un catálogo mínimo de cualquier persona sujeta a un procedimiento penal, y aquí podríamos mencionar nosotros, principalmente me voy a centrar en dos. En la presunción de inocencia. Es decir, para cualquier persona, indígena o no indígena, se debe de presumir su inocencia. Y me parece que lo que nosotros advertimos en tratándose de personas en condiciones de vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran las personas indígenas, es que regularmente nunca van a recibir un trato de presunto inocente, más bien recibir un trato de presunto culpable o prácticamente de culpable. También otra garantía que salta ahí, que me parece también muy relevante, es el que tengan derecho a una defensa técnica y adecuada. O sea, el derecho que tienen a que realmente quien lleve su caso conozca del procedimiento penal acusatorio. Es más, podríamos decir, tiene que conocer del procedimiento penal acusatorio. 1, 2, tiene que conocer su lengua. 3, tiene que conocer su cultura. Y me parece que se adolece mucho de ello. Y sobre todo porque quien realmente en la práctica lleva la defensa de personas indígenas es la Defensoría Pública. Una Defensoría Pública aquí en Chiapas y a lo largo de todo el país totalmente deficiente. Ahora bien, vean, este es el contexto de lo que nos señala nuestra Constitución Política Mexicana y la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a derechos, digamos, como a esa plataforma constitucional de derechos, pues a los que se aspiran, a los que están plasmados en la Constitución, pero que habría que ver si se materializan o no. Ahora, la otra parte de mi intervención la voy a centrar en algunos datos estadísticos relacionados a la población indígena en México. De acuerdo al censo del 2020, del INEGI se señala que existen aproximadamente 23.2 millones de personas que se autoscriben como indígenas, que implica un 19.4%, 20% de la población total del país, de las cuales 7.1 millones, es decir, el 30.8% de esta población hablan una lengua indígena, es decir, digamos que un 70% de indígenas o un 70% de las personas que se autoescriben indígenas no hablan una lengua indígena, solo el 30%. Esto de acuerdo a los datos del INEGI. Existen 4 entidades federativas donde se concentra prácticamente el 50% de toda la población indígena del país.
Son Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Como también ya sabemos, seguramente ya se habrá dicho en algunas de estas participaciones previas, existen 65 grupos étnicos en el país y un total de 68 lenguas indígenas que hablan esos 65 grupos étnicos. Ahora bien, también existen estadísticas sobre los grupos étnicos por entidad federativa. Estos grupos étnicos se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Voy a dar algunas referencias. Oaxaca tiene 15 grupos étnicos, Chiapas 11, Sonora 5, Baja California 5, Campeche 4, Guerrero 4, Chihuahua 3, Estado de México 3, Hidalgo 2, Nayarit 2, Puebla 2, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz tienen 2 grupos étnicos, y Coahuila, Tabasco, Durango, Michoacán y Yucatán tienen dentro de la entidad federativa un grupo étnico. Ahora bien, ¿cuáles son los estados? Independientemente de los grupos étnicos que existen en cada entidad federativa, también existen datos estadísticos sobre los estados, las entidades federativas con mayor población indígena. ¿Cuáles son estos? Oaxaca, un 31%, Chiapas, 28%, Yucatán, 27%, Guerrero, con un 15%, Hidalgo, con un 12%, Quintana Roo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, con 10-11% de población indígena. Y finalmente existen otras entidades federativas con un porcentaje menor, pero lo cierto es que prácticamente en todo el país existe población indígena. Ahora bien, mencionado estos datos de la población indígena, digamos, en nuestra realidad social a lo largo y ancho del país, seguidamente me voy a abocar a compartirles algunos datos estadísticos sobre las personas indígenas privadas de la libertad. Es decir, ahorita ya nos vamos a centrar exclusivamente en hablar de personas indígenas privadas de la libertad. En este sentido, acorde a datos obtenidos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y también derivado de un informe que emitió en marzo del 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe un promedio, hay un aproximado de 7.800 personas indígenas privadas de la libertad en todo el país, de las cuales aproximadamente 7.400, por así decirlo, están acusadas de delitos del fuero común. Es decir, la mayoría de personas indígenas que se encuentran privadas de la libertad es porque está acusada o presuntamente cometió un delito del fuero común. Y solo un porcentaje menor, si hablamos del número, estamos hablando de 400 personas, están acusadas por delitos del orden federal. ¿Qué implica entonces esto? Que la mayoría de personas indígenas privadas de la libertad se encuentra en centros penitenciarios estatales, no en centros penitenciarios federales. También es importante señalar que de esta población total estaríamos hablando de que 7.500 personas aproximadamente son hombres y 300 aproximadamente son mujeres. Entonces, las personas indígenas que más cometen delitos son hombres respecto de mujeres. Ahora bien, vean, aquí voy a también generar otros datos estadísticos que nos van a servir como para ver cómo estamos, cómo andamos. Los pueblos indígenas con mayor población privada de la libertad son los siguientes. Aquí me estoy refiriendo a los grupos étnicos. El náhuatl, es decir, la etnia náhuatl, son 1.561 personas aproximadamente. Luego le sigue los zapotecos con 500, 600 personas privadas de la libertad. Luego los centales, 480. Mayas, 471. Tarahumaras, 468. Mixtecos, 437. Otomís, 420. Tzotziles, 408. Mazatecos, 343. Otomacas, 268. Choles, 213. Chinantecos, 181. Luego le siguen con una población de 150, 200 indígenas privados de la libertad, los Mijes, Coras, Mazaguas, Tepehuanos, Micholes, Tlapanecos, Huastecos, Purépeches. Más o menos en ese sentido. Y si ustedes se advierten, pues sí mencionamos Certales, Tzotzile, Maya, Choles. O sea, sí hay mucha población indígena y por eso fue que en un primer momento también me referí a cómo está, cómo se encuentra concentrada la población indígena, digamos, fuera. Y ya dijimos que los estados con mayor población indígena en nuestra realidad social, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México,
y coincide de cierta manera, encaja con la población indígena privada de la libertad. Hay cierta armonización estadística en torno a lo que pasa afuera o a cómo estamos afuera y respecto de el número de personas indígenas también privadas de la libertad. Ahora bien, la población privada de la libertad indígena por entidad federativa, es decir, ¿cuáles son las entidades federativas que en sus centros penitenciarios tienen mayor población indígena? En primer lugar, Oaxaca, 1.300 aproximadamente. Le sigue Puebla, 950.000. Chiapas, digamos que Chiapas ocupa el tercer lugar de población indígena privada de la libertad. Luego le sigue Veracruz con 600 personas, Guerrero 550, Ciudad de México 450, Chihuahua 450, Estado de México 450, Hidalgo 350, Nayarit 250, Yucatán 250, Michoacán 200, San Luis Potosí 150, Quintana Roo 150, Sonora 150. Y de 50 a 100 personas indígenas privadas de la libertad, Baja California, Jalisco, Morelos, Durango, Sinaloa, Campeche, Tabasco, etc. Más o menos así está. Pero vean que quienes estamos en la punta, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo. Por ahí están las estadísticas. Ahora bien, dicho esto, y ya para ir cerrando la charla, me voy a permitir señalar algunas de las problemáticas o las quejas más comunes de las personas indígenas privadas de la libertad. Es decir, de qué se quejan, de qué adolecen, cómo se encuentran, qué es lo que sienten, qué es lo que les duele, cómo se encuentran. Vean, en primer lugar, tenemos un tema muy sólido de discriminación respecto del resto de la población. Las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas se sienten discriminados en el interior del centro penitenciario respecto del resto de la población. Existe también una falta de información sobre los derechos que le asisten. Es decir, las personas indígenas no saben cuáles son sus derechos dentro de un centro penitenciario. Evidentemente también existe una falta de normatividad en su lengua materna. Es decir, las personas indígenas que muchas de las veces no hablan el español o no saben leer el español, pues tampoco tienen ni información, no existe una información de la normatividad. Todos los centros penitenciarios tienen reglamentos, pero esos reglamentos internos, para empezar, si acaso existen los reglamentos internos, y si existen, están en español, y no están en las lenguas indígenas, no están escritos, digamos así, en las lenguas indígenas. Eso implica entonces que las personas indígenas pues, no conocen la normatividad del centro penitenciario, pero prácticamente tampoco conocen ni sus derechos ni sus obligaciones. Existe también, eso también es una constante, una escasa o nula visita familiar. Si algo que te puede decir una persona privada de la libertad es que no lo visita su familia. Las razones son muchas. La mayoría se encuentra lejos de su comunidad. No tienen recursos económicos, ni al interior de ellos, mucho menos la familia para gastar y trasladarse en visitar. Entonces, tenemos esa problemática, escasa o nula visita familiar, por la lejanía de los centros penitenciarios y escasos recursos económicos. Otro tema que también es muy frecuente es una deficiente atención médica para personas indígenas y para personas no indígenas. Y eso implica, cuando hablo de atención médica, que no hay médicos, pero tampoco hay medicamentos. Y tampoco hay cómo se practica el estudio de laboratorio, radiografía, etc. Existen centros penitenciarios, por ejemplo en Campeche, recuerdo, que tienen, por ejemplo, muy consolidado su sistema de salud, tienen convenios con la Secretaría de Salud, etc. Pero la mayoría prácticamente es nula. Ojo, eso trae aparejado otro tema que también a mí en lo particular se me hace muy interesante. Existen personas indígenas privadas de la libertad que de pronto, ante la ausencia de no tener un medicamento de patente, pues pretenderían o buscarían procurar usar su medicina tradicional. Pero resulta que tampoco eso es posible, porque hay reglas internas de los centros penitenciarios que, ojo, ahí vemos entonces cómo el derecho positivo
choca con usos y costumbres y con condiciones indígenas. Porque a lo mejor para una persona indígena, no sé, determinada hierba, determinada planta, le cure un dolor de estómago, le baje el azúcar, X o Y, no hay medicamento, pero tampoco les permiten que use su hierba. ¿Por qué? Porque hay reglas penitenciarias. Y acabamos bueno, al inicio de la plática, yo les comenté que la misma Constitución Política Mexicana y la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que debería procurarse que practiquen sus usos, sus costumbres, su cultura. Dentro de ello entraría, por ejemplo, y sería un tema muy importante, el tema de la medicina tradicional. Pero no se les permite, ni en centros estatales y en centros federales, menos, porque ahí el acceso es muy complicado. O sea, la forma en que se encuentran privados de la libertad en un centro penitenciario federal, pues es muy limitada, muy restringida, muy vigilada. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues evidentemente falta de intérpretes y defensores que conozcan su lengua materna, ¿no? ¿Y qué impacta eso? Impacta en su estancia en los centros de reinserción social e impacta, por supuesto, también en el procedimiento penal acusatorio. Ojo, la mayoría si ustedes entrevistaran a una persona indígena, no sabe, muchas veces no sabe ni por qué delito está. No sabe en qué parte del procedimiento penal, no sabe si ya le dictaron sentencia, no sabe si va a promover apelación, no sabe si va a desahogar, no sabe cuál es su situación jurídica. Casi, yo qué hago aquí, ¿no? Digo, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero como que la regla general es esa circunstancia. También, evidentemente, existe una inadecuada, deficiente o incluso nula defensa técnica adecuada de las personas que son públicas. Porque ya decíamos, las personas indígenas privadas de la libertad, que regularmente son de escasos recursos económicos, no saben leer y escribir, no entienden el español, pues no tienen para pagar un abogado particular. O si lo tuvieron, ya se quedaron en la calle y el abogado, una mala fama que tiene el abogado, pues resulta que ya no siguió con el caso, ¿no? Pues sí. Y vean, ¿qué implica esto? Que regularmente la persona indígena de la privada de la libertad lo que te señala es que el defensor de oficio, ahorita por ejemplo si atendemos al tema del sistema penal acusatorio, lo que hace es sugerirles que se sujeten a un procedimiento abreviado. Es decir, declárate culpable y vamos a lograr que se te minimice el efecto. Como que ahí se centra el trabajo del defensor en sugerirle que se declare culpable, que haya sujeto a un procedimiento abreviado, y si te iban a sentenciar a 10 años, pues te van a sentenciar a 5. Pero no propiamente que el defensor público o el defensor se haga cargo del caso como tal, que ofrezca pruebas, que investigue, que desahogue pruebas, que las ofrezca. No, sométete al procedimiento abreviado. Hay casos también en los que los mismos indígenas refieren, pues no promuevas apelación, porque te va a ir peor. O sea, ya te condenaron a 50 años de prisión. ¿Y qué podemos hacer, abogado? No podemos hacer nada. Porque si apelas, seguramente te puede ir hasta peor, así que mejor aguanta. ¿No? Digo, parece así como que de risa, pero es la neta del planeta. No se les promueve su juicio de amparo, es decir, no hay propiamente un seguimiento a la defensa. Digamos, desde el procedimiento penal, recursos de apelación, juicios de amparo, etc. Así como que todo se queda ahí en stand-by. Yo lo mencionaba también, tú sabes o desconoces su situación jurídica. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué hago acá, no? Otro factor también que es muy visible es que existe igual poca o nula comunicación con su defensa. Es decir, el único que tal vez sabe que el abogado se inició en pena es el expediente, porque ahí está escrito que el defensor público es durante el caso. Pero ¿cuándo ese defensor público se comunicó con el interno? Nunca. Y nunca es nunca, ¿no? Hay muchas personas que componen su pena lejos de su propia comunidad, esta es una constante. Ojo, existen causas penales tanto del sistema tradicional, del sistema penal acusatorio sin sentencia. De hecho, del sistema penal tradicional, es decir, del sistema escrito, hay casos de personas que llevan 15, 17, 18 o 20 años privados de la libertad y no tienen ni siquiera dictada una sentencia, en su caso. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, es muy común. Ojo, también, pues propiamente no existe en estricto sentido un respeto a sus
usos, costumbres y especificidades culturales. Y vean, aquí me voy a referir así muy brevemente a un caso que se suscitó aquí en el estado de Chiapas y que de hecho fue un caso que atrajo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes recordarán que allá por el año 2020, aquí en el sector de la Chiapas, se perdió un niño, o fue secuestrado un niño. Por respeto al interés superior de la niñez, no voy a decir el nombre del niño, pero está en todas las redes sociales, en todos lados. ¿Y qué pasó? Pues la fiscalía, entre comillas, procuró localizar al niño, que de hecho en un mes y medio el niño secuestrado apareció. Pero en ese ir y venir de la fiscalía, recordarán que hubo una nota que decía: la Fiscalía General del Estado de Chiapas desmanteló una red de trata de personas y rescató a 23 niñas, niños y adolescentes. Y ahí le pasaron a joder la vida a esa familia. Las 4 mujeres indígenas fueron privadas de libertad durante aproximadamente 6 meses. Fueron separadas los niños, niñas y adolescentes, salvo 3 lactantes que estaban con la mamá, con las mamás. Los otros 20 niños fueron recogidos por el DIF. Y ojo, conforme a usos y costumbres o a las propias condiciones de vida de personas indígenas, que incluso son originarias de Chitón, no son de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues muchos no tenían acta de nacimiento. Y como el DIF, la Procuraduría del DIF los tuvo en resguardo por supuestamente el delito de trata de personas respecto de su propia madre, imagínense que friega, ¿no? Pues prácticamente los niños, al no tener muchos actas de nacimiento, obviamente con su mamá no podían estar en contacto porque sus mamás estaban privadas de la libertad, y con su familia menos, porque si la familia no acreditaba el entroncamiento, o sea, lo que para el derecho civil, lo que para el derecho positivo es el entroncamiento, que se acredita con el acta de nacimiento, pues para ellos se acredita porque pues es mi hijo, aquí tengo mi constancia de alumbramiento, o no lo pude registrar o escribir porque no suelo hacerlo. Pero ojo, eso implicó un choque también nuevamente entre usos y costumbres y derecho positivo. Y lo más grave, una separación de 20 niñas y niños y adolescentes respecto de sus madres y respecto de su familia, la familia que no estaba privada de libertad, ¿no? Y también ese caso tuvo un efecto colateral, porque el abuelo paterno de ellos murió dentro del centro. Y yo no quiero decir otra palabra, porque ya ustedes se imaginarán qué pudo haber pasado. Ahora, ¿en qué terminó el tema? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 51/2022, por la cual determinó que se violentaron las garantías de seguridad jurídica, del debido proceso y de acceso a la justicia de estas 4 mujeres indígenas. Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo atrajo el caso de las 4 mujeres. El caso de niñas, niños y adolescentes y el caso del señor está en manos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿qué se determinó? Que se violaron sus usos y costumbres, el honor y la dignidad humana de estas mujeres. Y aquí viene el tema de usos, costumbres y especificidades culturales. Finalmente, digamos, ¿qué fue lo que salvó de cierta manera a esta familia? Aunado a que también, por ejemplo, hubo una colectiva que trabajó mucho el tema, muy aguerrida, mi respeto para ella, fue un dictamen antropológico. Porque en el dictamen antropológico se determinó que una familia viviendo en un domicilio, un mismo domicilio, donde habían 4 mamás, una abuelita, un abuelito, y 3 niñas y adolescentes, y unos trabajaban y otros no trabajaban, y unos iban a la escuela y no iban a la escuela, lo que para la fiscalía fue el delito de trata de personas, pues de acuerdo a sus costumbres es un modo de vida. Además, no les queda de otra, pues. O sea, si no le echan un montón para poder sobrevivir, pues el gobierno no los va a mantener, no estamos de acuerdo. Pero ojo, finalmente, aquí quiero llegar a que lo que para el derecho penal o para la fiscalía fue delito y le costó 6 años de prisión, 6 meses de prisión a las mujeres, la separación de sus propios hijos y de los hijos de la hermana y la muerte de una persona, pues era, digamos, normal, ¿no? Más bien lo que se dio aquí es lo que siempre pasa, ¿no? Una posibilidad de chivos o chivas expiatorias, como se dice en el común denominador. Pues bueno, aquí también vemos cómo no hay en estricto sentido, no hay ese respeto a usos, costumbres y necesidades culturales. Ya voy terminando.
Y esto también implica que entonces no existen mecanismos o acciones para que personas indígenas privadas de la libertad conserven sus usos y costumbres al interior de los centros penitenciarios. También muy común en Chiapas, sobre todo, y en Oaxaca, muchos casos de tortura. Es decir, existen muchos casos de personas indígenas privadas de la libertad, es decir, que además de que se les violaron las formalidades necesarias del procedimiento, que además de que no tuvieron intérpretes, no tuvieron traductores, pues todavía fueron o han sido torturados o torturadas. También, desafortunadamente, en Chiapas y algunas entidades es muy común pues, detenciones arbitrarias. Y yo me atrevería a decir muchas veces que existe como una especie de contubernio, de convenio entre la Fiscalía y el órgano jurisdiccional. Porque, por ejemplo, si algún día tienen la oportunidad de revisar esta recomendación de las 4 mujeres, hagan de cuenta, en el día 1, un policía dice que vio cuando unos niños andaban en la calle y entregaban dinero y se fueron a una casa y posiblemente estaban cometiendo un delito. Así se dice en el pueblo. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, hubo una orden de cartel. En ese día 2 y en el día 3 declararon a los niños, y de hecho los niños decían: yo quiero estar con mi mamá, yo soy feliz con mi mamá, quiero ver a mi mamá, no quiero que me entrevisten, yo no los quiero ver a ustedes, o sea, no me hagan la vida imposible. O sea, la fiscalía no lo hizo. Y en el segundo día, a las 6 de la tarde aproximadamente, se solicitó la orden de aprehensión en contra de la mujer. A las 8 de la noche ya estaba la orden de aprehensión sobre él. A las 11 de la noche se ejecutó la orden de aprehensión. Entonces, díganme si eso es normal, o ya hay un acuerdo, un contubernio. ¿Qué pasó ahí? Pero desafortunadamente, pues así está. También hay muchas detenciones, digamos, arbitrarias, fabricación de delitos en contextos de desplazamiento forzado, en temas post-electorales o previos a las elecciones, y regularmente por personas de extrema pobreza. Personas defensoras de derechos humanos indígenas, que también son privadas de la libertad arbitraria. Para concluir mi participación, me voy a referir a algunos mecanismos que existen, pues de cierta manera, para poder minimizar todos estos efectos que acabamos de mencionar. Y en ese sentido, pues nuestro sistema jurídico prevé 2 sistemas: un sistema jurisdiccional, es decir, órgano jurisdiccional, que en este caso son jueces de amparo, a los cuales se puede ocurrir para evitar violaciones de los derechos humanos. Solo que hay un tema: el juicio de amparo tiene un costo. Un abogado va a cobrar 20, 30, 40, 50 mil pesos por promover el juicio de amparo. Y si vemos que las personas indígenas privadas de la libertad, personas indígenas en contextos de pobreza, no tienen recursos económicos, no saben leer, no saben escribir, pues difícilmente van a tener para pagar un juicio de amparo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el sistema no jurisdiccional, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero ahí también tenemos un tema importante. Ya dijimos que la mayoría de personas indígenas privadas de libertad son por delitos del fuero común, el 95%. Entonces, ¿en qué institución recae la competencia para atender esas violaciones a los derechos humanos desde la perspectiva de las comisiones estatales de los derechos humanos? Recae en las comisiones estatales, no en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ojo, salvo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerza facultad de atracción, que son el mínimo de los casos, como el caso de las 4 mujeres, o que se le pida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita medidas cautelares, por ejemplo, ante una posible tortura, ante una posible muerte de alguien al interior del centro penitenciario, etc. Pero ojo, entonces sí tenemos esa problemática. Y digo problemática porque finalmente, si la responsabilidad recae en las condiciones estatales de los derechos humanos, pero si también advertimos que las condiciones estatales de los derechos humanos tienen también una especie de sometimiento o de convenio o de acuerdo con el ejecutivo local, porque recordarán que quien procura justicia, es decir, el Ministerio Público de quién depende. Aunque sea fiscalía, no es ni autónomo ni es independiente. Finalmente depende del gobernador en turno. Pero si nosotros tenemos un caso de violación grave a derechos humanos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos local atenderla, y no lo atiende, o hace como que lo atiende, porque no quiere afectar los intereses y las decisiones del gobierno local en turno, pues ¿a dónde vamos a parar? Entonces no queda más que muchas veces ocurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero para ocurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que cubrirse ciertos requisitos de
procedibilidad y de admisibilidad, que sea un asunto de violaciones graves a derechos humanos, que incida en el interés de la nación y que impacte en la opinión pública. Es decir, algo que se vuelva un escándalo, pues. Y así sí lo atrae la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas veces sí emite medidas cautelares, pero no puede atraer todos los casos, no puede resolver todos los casos también, o porque no quiere o porque no puede, o por cuestiones procedimentales. Entonces ahí tenemos nosotros, me parece una grave deficiencia en torno a la defensa de los derechos humanos de personas indígenas privadas de la libertad, durante el proceso como privado de la libertad, porque lo voy a repetir, el proceso de amparo es costoso. Y si hablamos del sistema no jurisdiccional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es competente en todo, además casi en nada, y recae la responsabilidad de la Comisión Estatal. Pero las comisiones estatales ya sabemos cómo funciona, y es muy evidente muchas veces las omisiones de las propias comisiones estatales de los derechos humanos. Ya voy terminando. Otra cosa que también es importante señalar es que las comisiones nacional y estatal solo pueden atender temas, digamos, relacionados con el derecho a la salud, con una comisión dicta de internamiento, con el deporte, con una posible tortura. La Comisión Nacional y Estatal no tienen competencia respecto de la Procuración de Justicia. Pero ojo, y eso es también muy común, cuando una persona indígena privada de la libertad, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, ocurre ante la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, tiene pretensiones muy altas. Es decir, pretende, en esa afán de invocar que es inocente o que no es culpable o que fue torturado, pues pretende obtener toda la protección mayor posible y piensa que va a obtener su libertad. Y eso no es posible, porque la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos no se puede meter en el proceso penal, por ejemplo. No puede intervenir respecto de lo que decida un órgano jurisdiccional, no puede ser un magistrado. Sí puede intervenir eventualmente en la procuración de justicia, en lo que hace o deja de hacer el Ministerio Público. Desafortunadamente también cuando una persona indígena ocurre ante esos mecanismos de protección de los derechos humanos, pues digamos ya está sentenciado. Ya pasó mucho tiempo, entonces muchas de las veces, insisto, la pretensión es mucha, pero realmente es poco lo que se puede realizar. Ya con esto termino, yo agradezco mucho su atención y voy a decir algo tal vez muy crudo y lo voy a decir a manera de reflexión con mucho respeto. En cuanto a personas indígenas privadas de la libertad, digamos que yo no tengo mucha certeza o información, por ejemplo, de que existan personas indígenas privadas de la libertad con un poder económico alto dentro de la nación, o alguien que tenga profesión, por ejemplo, o alguien que tenga abogado particular, o alguien que sepa leer. Es decir, regularmente las personas indígenas que están privadas de la libertad son personas que no tienen registro, que no saben leer y escribir, que no hablan el español, que no tienen una profesión. Es decir, nunca vi a una persona indígena privada de la libertad, por ejemplo, en condiciones contrarias. No sé si esto deja una reflexión, y eso implica incluso para cualquier persona, indígena o indígena. O sea, difícilmente vamos a ver privado de la libertad a alguien con un poder económico alto o con un poder político alto. ¿No? Entonces, eso también nos deja sobre la mesa cuál es la realidad de indígenas y de no indígenas. Y ya también comentar, como punto final, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación que es la 45/2021, que se titula sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y personas que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Es una recomendación general dirigida prácticamente al gobierno federal, al gobierno estatal, al Congreso de la Unión, a los congresos locales, a las procuradurías, a los INALIs, a los INPIs y a todo el mundo que tenga que ver con este tema, de que se ponga las pilas en tema de intérpretes y traductores. La recomendación es del 2021. Habría que investigar en el área de seguimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuál es la suerte que sigue esta recomendación. Si solo se emitió para quedar ahí encajonada, o si realmente el gobierno federal, estatal, municipal, congresos locales, congresos federales, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, está haciendo o no está haciendo nada o algo. Pues muchas gracias por su atención y
Compañeros que se retiran, gracias. Bueno, ¿cómo organizar un poquito todo lo que nos ha planteado el doctor?